En este apartado vamos a cambiar un poquito el concepto que teníamos hasta ahora de lo que habíamos visto, ¿de acuerdo? Vamos a dar un pequeño salto cualitativo ya a nivel del concepto. Y si antes lo que hacíamos nosotros con la unión, la intersección, el suceso contrario y todo eso, lo que hacíamos, analizábamos los casos posibles. Es decir, por ejemplo, lanzar un dado, saber qué números eran los que nos interesaban en este caso para analizar. Es decir, por ejemplo, que salga un número par y que salga mayor o igual que 3, ¿qué puede ocurrir? Por un lado quiero que sea par, por un lado quiero que sea mayor o igual que 3, ¿qué va a ocurrir? Yo me creaba mi esquema, si queréis vamos a hacer el esquema, el del dado, ¿de acuerdo? Para verlo un poco más claro. ¿Qué ocurría? Que yo tenía 1, 2, 3, 4, 5, 6, ¿no? Y si yo quería que fuera par, escogería este número, este y este, pero es que además quería que fuera mayor o igual que 3, por tanto este no vale, estos dos sí, ¿de acuerdo? Así que el espacio del que yo estaba hablando era el 4 y el 6, ¿sí? Mi espacio, si queréis, mi suceso A sería 4 y 6, ¿sí? Por ejemplo, lo que a mí me interesaba, o lo que estaba interesado. Ahora lo que ocurre es que ya no es que me importe, es que esta sería la base de mi idea, ¿de acuerdo? Y yo ahora lo que quiero saber es la probabilidad ahora que me salga lo que yo había pedido. Probabilidad de que me salga un 4 o un 6. Y ahora es donde entra lo de la regla de Laplace, ¿sí? Porque hasta ahora hemos sabido escoger los números que nos interesaban. Con un dado es fácil de ver, pero cuando tenemos cartas y cuando tenemos otras cosas, se complica un poco, ¿sí? Por lo tanto, fijaos, en este caso, la regla de Laplace nos ayudará a averiguar la probabilidad, ¿de acuerdo? Fijaos, dice que si todos los resultados posibles de un experimento aleatorio son equiprobables, entonces, si A es un suceso, la probabilidad de que ocurra el suceso A es la siguiente, es decir, nosotros haremos una fracción, esto de aquí es una fracción, ¿de acuerdo? La probabilidad de que ocurra A será número de casos favorables a A partido entre el número de casos posibles, ¿de acuerdo? Fijaos, en este caso de aquí, ¿qué ocurriría? En el ejemplo que teníamos aquí, la probabilidad de mi suceso A, ¿cuántos casos posibles tenemos aquí? Vamos a comenzar con el denominador. ¿Qué puede ocurrir al lanzar un dado? Que me salgan los 6 números, el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, ¿sí? Tenemos 6 posibilidades, de las cuales me va a ocurrir en este caso que tendré en este caso 2, ¿de acuerdo? El 4 y el 6, porque yo he sabido con los conceptos de antes, de la unión, la intersección y todo, he sabido escoger los números que me interesaban. Así que en este caso veo que los casos favorables son 2, ¿de acuerdo? Pues la probabilidad de esto, 2/6 es como un tercio, que esto equivale a que, en este caso de aquí, equivaldrá a un 33%, o 33,3%, no importa, ¿de acuerdo? 33% de probabilidades. Eso es lo que vamos a ver ahora, es qué probabilidad tengo de que surja una cosa que yo he previsto, ¿de acuerdo? Vamos a ver en este caso de aquí el ejemplo de probabilidad de lanzar un dado y que obtenga un número par y que sea mayor o igual que 3, pues es justamente lo que acabo de explicar, ¿de acuerdo? O sea, es decir, hay muchas maneras de plantearlo esto. Lo podéis plantear directamente con la lógica. Básicamente yo recomendaría que lo hicierais mucho con la lógica, es decir, con la cabeza, pensando un poco y ya está. Porque si queréis empezar a hacer dibujos cuando sean dados, sí, pero cuando tengamos otras cosas se va a complicar un poco la cosa. Así que rápidamente yo digo, probabilidad de lanzar un dado y que obtenga un número par y que sea mayor o igual que 3. Bueno, aquí casi que os digo que sí que apliquéis un poquito lo que habíamos aprendido. Por tanto, que sea par significa que fuera 2, 4 o 6, ¿sí? Y que sea mayor o igual que 3, por lo tanto 3, 4, 5 y 6, ¿sí? Estoy haciendo exactamente lo mismo que antes, ¿eh? Lo podemos hacer con un cuadrado así, ¿de acuerdo? Con nuestro esquema. También lo podríamos hacer con el dibujo esquemático, donde teníamos A y B, ¿de acuerdo? Y en este caso me están diciendo que ocurran las dos cosas, ¿de acuerdo? Que ocurra A y que ocurra B. Pues diremos que en este caso, si queréis, mi suceso C, si queréis, la combinación de los dos, va a ser en este el 4 y el 6, ¿sí? También lo podríamos haber visto, bueno, incluso, perdón, antes que C, yo pondría casi que sería A intersección B, que ocurra uno y que ocurra el otro, sería una intersección realmente este concepto, ¿sí? Fijaos, si yo tendría ahora le estoy dando muchas vueltas, es un ejercicio que se resuelve muy fácil, pero estoy dando muchas vueltas para que recordemos un poco todo lo que habíamos visto y veamos que hay muchas posibilidades de afrontar este tipo de problemas, ¿sí? Yo aquí tengo mi grupo A, mi suceso B, ¿sí? Y aquí tendría yo en este caso el 2, aquí el 4 y aquí el 6, y aquí tendría el 3 y el 5, ¿de acuerdo? Ya sabéis cómo funciona. Dentro de A está 2, 4, 6, dentro de B está el 3, 4, 5 y 6, ¿sí? Y en este caso me está pidiendo que ocurran las dos cosas a la vez, por lo tanto sería la intersección A intersección B, será igual a ¿qué? A 4 y 6. Ahora que ya lo tengo claro, ya sé qué números voy a escoger, qué números me interesan, ahora sí que ya me puedo poner, ya no voy a buscar probabilidad de A, disculpad, no es probabilidad de lo que busco,
En este caso que busco la probabilidad de A intersección B. Tampoco es muy importante, si no lo llegáis a poner tampoco pasa nada. Ahora sí que ya sabéis que es 4 y 6, por lo tanto 2 posibilidades respecto de las 6 posibles, estaríamos hablando de un tercio y por lo tanto estaríamos hablando de un 33%, ¿sí? Pues ya veis, todo lo que habíamos aprendido hasta ahora nos sirve para determinar el número de casos favorables y también de entender el número de casos posibles, ¿de acuerdo? Es lo que habíamos aprendido hasta ahora. Y ahora ya directamente aplicamos esta pequeña regla de Laplace y veremos que aplicaremos otros métodos también para, en este caso, hallar la probabilidad de que ocurra una cosa. Vamos a ver unos cuantos ejemplos más para dar por sentado todo el conocimiento. En este caso dice la probabilidad de lanzar un dado y que tenga un número par, ¿de acuerdo? En este caso, mi suceso que me está interesando de aquí, ¿qué es? Mi suceso A es que salga un número par. Mi espacio muestral, recordáis E, que es todo lo posible que puede ocurrir, que saque un 1, un 2, un 3, un 4, un 5 y un 6, ¿sí? Esto ya lo sabíais. Pues que me salga un número par, estaríamos hablando de que tenga un 2, que tenga un 4 o que tenga un 6. Por lo tanto, la probabilidad de A de obtener un número par, como aquí no tenemos otra condición, solo tendríamos un grupo, en este caso un suceso A, no hay un suceso B. Número de casos posibles o casos favorables, 3 sobre 6. Por lo tanto, tengo la mitad, el 50% de probabilidad de obtener un número par. Luego tengo, en este caso, si yo dijera no A, ¿qué sería la probabilidad de no A, por ejemplo? Para darle un poquito más de vueltas al asunto. La probabilidad de no A es todo lo que no sea A. ¿Qué es no A? El contrario de A sería todos los números impares, es por tanto el 1, el 3 y el 5, ¿sí? Por tanto la probabilidad de no A sería 3 también, 3 elementos que tengo yo escogidos, respecto a la totalidad, 6. De nuevo, 50%, ¿de acuerdo? Tiene cierta coherencia. Luego lo veremos en propiedades, que la probabilidad de 1 y la probabilidad del no 1, en este caso, se complementan para llegar a 100%, ¿de acuerdo? Pero eso ya lo veremos más adelante. Solo quería dar un poquito más de vueltas al asunto para que acabemos de entender el concepto. Fijaos, si me dicen probabilidad que al lanzar dos monedas al aire salga 2 veces cruz. Bueno, aquí ya salimos del típico ejemplo de dado y tenemos en este caso que yo lanzo 2 monedas al aire y quiere que las 2 veces salga cruz. ¿Qué probabilidades tenemos? ¿Qué posibilidad? Escribamos el espacio muestral. Si no lo llegáis a escribir no pasa nada, ¿eh? Seguramente casi que mentalmente ya sabéis que puede ocurrir. ¿Qué puede ocurrir en este caso? Que yo tenga, por ejemplo, 2 veces cara, si lanzo 2 veces la moneda. Puede ocurrir que la primera tenga cara y la siguiente tenga cruz. Puede ocurrir que la primera tenga cruz y la siguiente tenga cara. O puede ocurrir que yo tenga cruz en las dos. ¿De acuerdo? Pues una vez ya tengo claro el espacio muestral, yo digo, ¿qué es lo que me interesa? ¿Qué es mi espacio lo que me están pidiendo? Es que quiere que salga 2 veces cruz, ¿de acuerdo? Es decir, solo me interesa este elemento de aquí. Pues ahora es muy sencillo porque yo la probabilidad de este suceso A, que va a ser 1 respecto de las 4 posibles, ¿sí? Y estaríamos hablando aquí de un 25% de posibilidades. Eso también lo podríamos haber representado, si queréis, con nuestro esquema, ¿de acuerdo? Con un esquema, el del dado tenía 6 partes, en este caso, por ejemplo, tendrá 4 partes. Puede ocurrir 2 caras, una cruz y una cara y una cruz, o 2 cruces, y rápidamente veo que es 1 sobre los 4, ¿sí? Si lo hubiéramos querido hacer con el esquemático, ¿de acuerdo? Porque imaginad que esto era muy complicado de dibujar y yo no tenía ni idea, ¿qué va a ocurrir? En este caso, yo sé que mi suceso A es sacar 2 veces cruz. Aquí fuera, no sé lo que puedo. En este caso yo sé que fuera de A, en este caso aquí tendría que saque 2 caras, que saque una cruz, que saque una cara, o que saque una cara y saque una cruz, ¿de acuerdo? Por tanto, de nuevo 1 de 4. Ya os digo, verlo como queráis, ¿eh? Esto, casi yo os diría que lo más fácil es quedarse siempre, cuando hacemos este tipo de problemas, cuando me hablan de probabilidades, casi que me quedo mucho por aquí, ¿de acuerdo? Ya veréis que esto, el dibujo esquemático, lo utilizaremos mucho cuando tengamos un tipo de problemas en el cual nos faltan datos. Y entonces sí que empezaremos nosotros a jugar con eso, ¿eh? Pero ese tipo de problemas requieren mucho de dominar este concepto de aquí, ¿sí? Va, el último. Dice que en una baraja de cartas, bueno, ahora ya nos hablan de cartas, la probabilidad de que saque una A, y también quieren saber la probabilidad de que saque un corazón. Son dos ideas diferentes. Primero me piden que saque una A, ¿de acuerdo? Y luego, o por otro lado me piden, quieren saber la probabilidad de que yo obtenga un corazón. Debéis saber, en este caso, os deben decir qué tipo de baraja de cartas se trata. Yo la que me hago referencia es aquella baraja de cartas del póker, ¿de acuerdo? ¿Qué grupos tenemos en las barajas de cartas del póker? Tenemos en este caso los corazones,
¿Qué más tenemos? Tenemos las picas, ¿de acuerdo? Que hacen algo así. ¿Qué más tenemos? Tenemos los rombos, que son de color rojo. Y tenemos finalmente los tréboles, ¿sí? Esto tampoco no es algo que deberíais saber un poquito cómo funciona. Y luego, ¿cuántas cartas tenemos de corazones? Tenemos desde el 2 hasta la A, ¿de acuerdo? Así que tenemos 10 cartas. De aquí también 10 cartas, 10 cartas y 10 cartas, ¿sí? Eso deberéis saberlo. Cuando nos hablan de cartas, realmente harán referencia a esto. Si os dije si os dice en este caso la baraja española, pues ya sabéis cómo funciona la baraja española. Es muy similar. Lo que ocurre es que en lugar de tener corazones, picas, tal, lo que tiene son monedas de oro, bastos y bueno, tiene espadas, ¿de acuerdo? Bueno, básicamente me dicen, en una baraja de cartas, la probabilidad de que saque una A, ¿de acuerdo? Así que en este caso, si queremos dibujar esto, nos vamos a volver locos, porque hay 40 cartas, habría que hacer 40 cuadraditos y ver qué ocurre. Esquemáticamente, pues casi que también me voy a volver loco, porque ahora ya no sé, la verdad que no se me viene a la cabeza cómo hacerlo. Aquí ese tipo de problemas, cuando es tan sencillo como esto, casi que os diría, oye, lanzaros directamente, que es muy fácil. Esto ya lo utilizaremos cuando nos pregunten cosas, ya veréis qué tipo de problemas nos encontraremos, que va a ser bastante complicado, ¿sí? Así que esto es muy sencillo. Mira, la probabilidad, mi primer suceso le llamaré suceso A. A quiere decir, ¿qué puede decir A? Que saque una A, ¿no? Sacar una A. ¿Qué ocurre? Fijaos, aquí tendremos una A de corazones, una A de picas, una A de rombos y una A de tréboles, ¿sí? Por lo tanto, dentro de la baraja habrá 4 As. Por lo tanto, probabilidad de que saque una A, 4. ¿Y cuántas cartas tiene la baraja? 10, 10, 10 y 10, 40. ¿De acuerdo? Así que estamos hablando en este caso, 4 sobre 40 es lo mismo que decir 1 sobre 10. Divido todo entre 4, ¿sí? Y 1 sobre 10, en realidad, estaríamos hablando en este caso de un 10%. ¿De acuerdo? Probabilidad del caso B. Probabilidad del caso B. ¿Qué significa B? B en este caso de aquí me dicen que es que salga un corazón. ¿De acuerdo? De aquí sacar corazón. Bueno, ¿qué probabilidad tengo yo de... Bueno, rápidamente, casi más fácil. Número de casos posibles. ¿Cuántas cartas tenemos? 40, igual que antes, ¿sí? Y ahora me dicen, probabilidad de que saque un corazón. Pues ¿cuántas cartas de corazón tenemos? Tenemos 10. Pues en este caso sería 10 sobre 40. Que si yo divido todo entre 10 me quedará 1 sobre 4. Que esto equivale a un 25% de probabilidad, ¿de acuerdo? Así que ya veis, pasamos en este caso del concepto de escoger los grupos y tener claro todo lo que es la idea de qué elementos me interesan a mí. Y una vez ya los tenga claros, ahora sí que ya aplicando la regla de Laplace, vamos a encontrar las probabilidades de los sucesos que estábamos analizando, ¿sí?